Bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirte. En este gran tema que a todos nos atañe, que tiene que ver con la parte financiera y cómo desde ahí poder construir confianza o cómo desde ahí tambalea mi propia o nuestra propia confianza. Para ello voy a recurrir a experiencias que he tenido en mi vida para entrelazar aquellas experiencias y conectarlas con el tema de la confianza y experiencias relacionadas específicamente con la conciencia financiera en primer lugar. ¿Y por qué la conciencia financiera? Pues hace más de 20 años yo perdí mi empleo y empecé a trasegar un camino de ser independiente. Y en ese camino de ser independiente me encontré con alguien en una charla, y en esa charla me hizo 5 preguntas relacionadas con el tema financiero que yo nunca me había hecho, a pesar de haber estudiado economía, haber hecho un máster en administración. Es increíble cómo a veces las universidades o los PEMS o la parte académica no están tan conectadas con la realidad, pero eso es parte del aprendizaje. Entonces logro responder esas 5 preguntas e inicio un camino donde me empiezo a confrontar qué he hecho yo con mi vida en términos financieros, y empiezo a asistir a todos los conversatorios semanales, a todos los talleres, pagando para aprender de esta persona que tenía resultados en términos financieros y que sabía que podía aprender de él. Y bueno, así, y lo más curioso, y no me lo van a creer, era que todo lo que esta persona explicaba y daba como en ese taller, los temas y la profundidad de los mismos era a veces muy superficial, pero digamos que el peso era que él lo demostraba con resultados, pero yo tenía toda la teoría y toda esa información completamente clara, y incluso con bibliografía y con términos y términos técnicos, donde hubiese podido haber hecho esa presentación con muchísima más profundidad y un poquito más técnica, pero me quedé siempre sentado. Al principio, durante 2 años, casi 3, permanecí como alumno. Entonces yo era el que pasaba los acetatos y de pronto daba algún aporte o hacía alguna pregunta, pero nunca busqué ser protagonista, en menos en ese tema que no tenía pues resultados que mostrar. En un momento dado, ya cuando había pasado tanto tiempo, 3 años en esa labor, escuchando, leyendo, aprendiendo, aplicando todos los mensajes y enseñanzas del dinero, de la conciencia financiera, entonces me llama mi amigo, que teníamos un taller un sábado, recuerdo muy bien, a las 8 de la mañana, y él me llama el viernes en la noche que no podía dictarlo y que yo lo dictara. Pues yo dije, pues por el conocimiento y por la temática, pues yo la dicto y no tengo ningún problema. Y entonces lo curioso y lo paradójico de todo es que cuando salgo de la casa no tenía para el bus, no tenía para el taxi, no tenía para nada. Yo vivía en Cedritos y tenía, los que no conocen, vivía unas 22 cuadras del sitio donde tenía que hacer el taller. Entonces no había opción, salí a las 5:30 de la mañana y dije, no, me voy a pie. Y cuando iba caminando, y aquí vienen las conexiones con el tema de la confianza, empecé a decirme a mí mismo, oiga, pero usted va a ir a dictar un taller de conciencia financiera y no tiene para pagar un taxi, ¿de qué va a hablar? ¿Usted qué va a decir allá? Entonces cuando me llegaba esa voz interna, me devolvía otra vez para la casa. Y otra vez decía, no, pero algo se podrá decir y no puedo quedarle mal a mi amigo. Entonces me devolvía y volvía y caminaba 2, 3 cuadras y otra vez volvía. Pero
pero ¿de dónde? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su aporte? Si todo lo que yo escuchaba y en todas las conferencias que dictaba mi amigo, casi que una gran parte de la credibilidad y de la confianza que él generaba en el auditorio estaba fundamentada en los resultados que él podía mostrar. Solamente mostrando el Rolex ya decía, ya soy el resultado y ya tengo el resultado y ya la tengo toda ganada y toda está resuelta. Y la gente desde ese lugar confía enormemente porque el resultado es muy valorado. Entonces yo, ¿qué resultado tengo que mostrar para poder decir algo que pese, impacte y que mueva a la gente cuando llegue a ese taller? Entonces el miedo se empezó a apoderar de mí, porque ahí es como la confianza, tratando de darme confianza. Al mismo tiempo me daba cuenta que no sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer y si iba a poder realmente impactar a los demás. Y entonces estaba pensando era en mí. Y claro, ahí la confianza estaba totalmente perdida, estaba totalmente perdido de mi confianza, no tenía nada de confianza en mí en ese momento, pero seguía caminando. Eso es algo que recuerdo mucho, el frío de la mañana, pero también había algo que me hacía ir y caminar hacia ese lugar que iba a dictar ese taller de conciencia financiera. Y cuando de repente dije, pero a ver, es que mi tarea, o fue una voz, o Dios, o llámese como se llame, pero fue algo que me llegó y me dijo, usted no tiene que ser el que luce en el taller. El facilitador o el conferencista no es el que brilla. El que debe brillar es la persona que asiste al taller. Son los participantes. Entonces, cuando vi eso, me di cuenta de que finalmente el tema no era hablar de mí, de los 10.000 millones o de la plata en el banco, de la cantidad de patrimonio que tuviese, sino que mi tarea era ser un puente para que las personas encontraran las respuestas que ya tenían ellas dentro de sí mismas. Ahí volvió toda la confianza en mí, porque esa habilidad o ese talento estaba dormido, no sé, pero era algo que yo sí podía de alguna manera hacer ese día en ese taller. Efectivamente, ya con esa claridad, por lo menos con eso, mi confianza, o la confianza en mí mismo empezó a fortalecerse, porque mi enfoque iba a ser en servir más que en lucir. Para mí funciona. No sé, a otros les funcionará, pero para mí ese fue el propósito. Para hacerles corto el cuento, dicté el taller y la gente, muchos de los que asistieron a ese taller, cambiaron su economía y lograron hacer inversiones que después me compartieron. Me enviaron fotos de los resultados después de 6 meses, un año. Me empezaron a llegar fotos de testimonios y grabaciones diciendo lo importante que fue ese día, ese sábado, con las lecciones y con las frases y con lo que yo había de alguna manera dicho, pero más allá de lo que hubiese dicho o no dicho, fue lo que logré hacer que sucediera en cada uno de los asistentes. Eso fue maravilloso, porque ahí empecé el camino, realmente. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, suscríbete, comparte y dale like.